La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. El plan de esta tarde, si el Señor lo permite, es terminar con el capítulo 14. Ya después de, ¿cuánto tenemos, David, con este libro? Más de medio año, ¿no? Vamos a decir de 6 a 8 meses con este libro. Yo creo en un par de 2 o 3 semanas, 4 cuando mucho, terminamos este libro. Pero el día de hoy el plan es terminar el capítulo 14. Bastante ambicioso. Si a ustedes me conocen, saben que me gusta ir un poco más, pero pues la meta del día de hoy es terminar este capítulo 14, versículos 26 al 40. Pero antes, como es la costumbre, vamos a hacer un repaso rápido, muy rápido, porque hay mucho material el día de hoy y quiero que lo cubramos el día de hoy. Así es de que si me paso un poquito de tiempo, les pido gracia. Vamos a ver qué es lo que vimos la semana pasada. Pablo dirige a los corintios la semana pasada en los versículos 20 al 25, los dirige a que dejen de pensar como niños, que maduren. En otras palabras, como dicen los americanos, grow up. Dejen de actuar como niños. Todos aquellos que tenemos hijos o que tuvimos hijos chicos o nietos, yo tengo 2 nietos que son chicos, uno de casi 13 años y una que va a cumplir 1 año, nos podemos dar cuenta de cómo actúan los niños. Siempre centrados en sí mismos. La primera palabra que aprenden no es mamá, papá. La primera palabra que aprenden es mine. ¿Sí? Siempre es ellos, primero ellos, luego ellos y al último ellos. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba comunicando a los corintios. Dejen de portarse como niños. Y después les dice, en cuanto a la malicia, en cuanto a lo malo, pórtense como niños recién nacidos. Que ni siquiera se mencione, que ni siquiera se considere en sus pensamientos. En su diario vivir, dejen de ser niños. En la malicia, pórtense como niños recién nacidos. ¿Sí vemos el contraste que hizo con la misma figura del niño? Ese fue el mensaje primordial del pasaje pasado del apóstol Pablo. ¿Sí? Y dijimos que ya con anterioridad les había mencionado esto de la maldad, que la tenían que dejar a un lado. Vimos que en el capítulo 5, versículo 8 les dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ese es el contraste que Pablo les hizo en el capítulo 5, versículo 8, maldad por un lado, sinceridad y verdad por el otro. Y eso es lo que el apóstol Pablo primordialmente quería comunicar en esos 5 versículos. También dijimos que la semana antepasada, cuando David presenta, cuando Pablo está haciendo una yuxtaposición entre el don de lenguas y el don de profecía, en los versículos que David nos presentó, el apóstol Pablo se enfocó primordialmente en esos versículos, en el efecto de estos dones en los creyentes. ¿Cuál es el efecto del don de lenguas y el don de profecías para los creyentes? Los versículos que vimos la semana antepasada, porque la semana pasada fue de oración, la semana antepasada, Pablo ahora se traslada y dice, ok, estos mismos dones de profecía y de lenguas, ¿cuál es el efecto en los no creyentes? ¿Qué pasa con estos dones? Dijimos que el don de profecía, de lenguas, era una señal para los no creyentes. Versículo 22. Es una señal para los no creyentes. Pablo inclusive va al Antiguo Testamento y cita un versículo de Isaías
para decir que hablaré a mi pueblo con un pueblo de lengua extraña y ni aún así me escucharán, o me seguirán, o me obedecerán. Entonces Pablo dice, el don de lenguas es una señal para el no creyente. Viéndolo de otra manera, dice, el de profecía es para una señal para los creyentes. Y vimos la contradicción aparente que hay en estas dos cosas que Pablo está diciendo. Porque dice, el don de profecía es para los creyentes. Sin embargo, más adelante, versículos 23 al 25, dice, ¿qué pasaría si un no creyente entra a su congregación y todos están hablando profecía y el no creyente siente convicción porque toda la revelación que está recibiendo los que están hablando o están profetizando son acerca de él? Y el Señor está revelando cosas acerca del no creyente a los que están profetizando. ¿Qué es lo que va a pasar? El no creyente se va a arrodillar y se va a entregar a Dios. Entonces hay una aparente contradicción entre lo que Pablo dice en el versículo 22 y lo que dice más tarde. La pregunta entonces ¿es el don de profecía para creyentes o para no creyentes? Y ahí es donde está el aparente conflicto entre estas dos cosas que dice Pablo. La respuesta es sí. ¿Ok? Y todos entendimos que la respuesta era sí, ¿correcto? Todos dijimos que lo más probable, la posición más aceptada es que el don de lenguas es señal para el no creyente que se rehúsa a creer y aceptar el mensaje del evangelio. Porque el Señor o Pablo lo usa en el contexto de Israel cuando trae la cita de Isaías, de cómo el pueblo se negaba a creer. Por tanto, el Señor les manda esta señal de lenguas como una muestra de juicio para ellos porque se rehusaban a creer. Entonces, llegamos al acuerdo o dijimos que la posición más aceptable es don de lenguas es señal para el no creyente, especificando que es el no creyente que se rehúsa a creer, a tener fe. Mientras que el don de profecía es tanto para el creyente como para el no creyente. ¿Por qué? Porque lleva al no creyente, al estar escuchando las revelaciones de origen divino de Dios acerca de su persona, y lo lleva a un arrepentimiento y a un aceptar la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, lo cual nos lleva a los versículos de esta semana. Los vamos a leer rapidito porque son bastantes. Entonces, si me pueden seguir ahí, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 26 al 40. Y la palabra de Dios dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore.
Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amado Padre, le damos gracias, Señor, que nos tiene aquí una vez más, nos ha permitido estar reunidos para ser ministrados por su palabra, Señor. Pedimos, Padre, que su Espíritu Santo prepare los corazones para el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, queremos pedir especialmente por su pueblo Israel, Señor, que en este momento está enfrascado, Señor, en una batalla con el mal, Señor. Pedimos, Señor, por su protección, por su dirección, Señor, y que, Señor, que el mundo sepa que hay Dios en Israel. Porque se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, hermanos, este estudio lo he titulado Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Una de las cosas que se nos ha dicho una y otra vez cuando interpretamos textos bíblicos es que pongamos atención a las frases, a las palabras que se repiten. Y esta es una frase que se va a repetir una y otra vez en los capítulos 12 en adelante, 12, 13, 14. Para edificación de la iglesia. Mantengamos eso en mente. La estructura de estos versículos que vamos a ver: número 1, la exhortación inicial de Pablo en el versículo 26, los imperativos en el uso de don de lenguas, versículos 27 al 28, los imperativos en el uso de don de profecías, versículo 29 al 33, imperativos para las mujeres, 34, 35. Pablo vuelve a recalcar su apostolado, 36 al 38, y una exhortación final, 39 y 40. Como dijimos, Pablo está aterrizando este tema. Ya está por llegar al final, está llegando a la conclusión de este tema para, a partir del capítulo 15, moverse a otro tema. Entonces, este es el final. Pablo va a cerrar con broche de oro estos 3 capítulos, o este mega segmento, como lo llevamos aquellos que pasamos tiempo interpretando la palabra de Dios. Como es costumbre de Pablo siempre la fórmula de Pablo es primero decirles el por qué les va a pedir lo que les va a pedir. Primero les comparte la doctrina. Ya les habló qué son los dones, por qué son los dones, para qué son los dones. Ahora les va a decir qué es lo que ellos tienen que hacer con ese conocimiento que acaban de recibir. Amén. Y esa es una buena lección para aquellos que compartimos la palabra de Dios. En lugar de llegar y decir hagan esto, sirvan, tenemos que decirles por qué. Tenemos que explicarles por qué. ¿Cuáles son las bases bíblicas? ¿Cuáles son las bases teológicas para pedir lo que vamos a pedir? Y ese era el método que usaba el apóstol Pablo. Entonces aquí el apóstol Pablo va a empezar a dar sus imperativos, sus mandamientos, decirles cómo se deben de conducir en vista de todo lo que les ha compartido. Amén. Entonces el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, hágase todo, una vez más, para edificación. Para edificación. 3 cosas dijimos que son las metas o las misiones de la iglesia: la gloria de Dios, compartir el mensaje del evangelio y la edificación de los santos. Amén. Entonces Pablo dice: todos tenemos algo, todos tenemos un don. Cuando nos reunamos, todos esos dones tienen que ser enfocados para la edificación de la iglesia. No hay lugar para ningún don, cuando se esté reunida la iglesia como tal, para individualismos. Mira, yo canto mejor, por tanto voy a cantar y voy a subir la voz más que todos porque yo canto mejor. Sí, yo voy a orar más fuerte que todos porque yo tengo el don de oración. No hay de eso. Todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Como les digo, una y otra vez Pablo va a repetir esta frase a través de
de este segmento de su carta, para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, ya les había declarado esto, ¿sí? Pablo, que los dones eran para edificación. Les recuerdo, como vimos la semana antepasada, que tanto aquí, 12 al 14 de Primera de Corintios, como Romanos 12, 9 al 21, Pablo introdujo el tema del amor. ¿Sí? Recordamos que dijimos que para poder corregir un problema, tenemos que buscar la causa raíz de ese problema. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante cómo Pablo identifica correctamente cuál era el problema raíz de la congregación en Corinto, que se estaba reflejando con un abuso de los dones espirituales, que se estaba reflejando con un abuso en la cena del Señor, que se estaba reflejando en divisiones, en peleas. Todo esto son efectos de una causa raíz, de una causa principal. Y si nos ponemos a pensar, como dijimos hace un par de semanas, el 95% de los problemas en una congregación es el mismo problema, la misma causa raíz. La misma. Entonces pongamos atención a lo que el Espíritu nos está diciendo esta noche. Lo que el Espíritu nos ha venido diciendo los últimos 8 meses o más. Causa raíz de esos problemas. Los dones son para edificación ¿de quién? De la iglesia. Cuerpo de Cristo es otro nombre para la iglesia, amén. Entonces, cuando vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, creo yo que deberíamos estar más motivados a que todo lo que hacemos sea para el bien de la iglesia, porque hermanos, este es el cuerpo de... ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que está haciendo intercesión día y noche ante el Padre por nosotros. Entonces, cuando estemos reunidos como la congregación, como la iglesia, recordemos que otro nombre es que el cuerpo de Cristo. Cuando se sienta con las ganas de insultar a un hermano, acuérdese, él es parte de Cristo. Él es el cuerpo de Cristo. Y detengámonos por amor a Cristo. No es hermano, porque a lo mejor ese hermano es difícil de amar, pero aún así el Señor nos dice que lo amemos. Porque ¿quién más difícil para amar que nosotros? Y aún así el Señor nos amó y nos sigue amando y nos va a amar hasta el último. ¿Cuándo es el último? Por una eternidad. Amén. Entonces el Señor dijo, sigamos el ejemplo de nuestro Señor. ¿Qué dijo en Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a y dar su vida como rescate por muchos. ¿Quién más grande que nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo, Él tuvo ese enfoque para la edificación, para salvación para muchos. El Señor de señores, el Dios eterno, vino a servir, no a ser servido. Pablo ya les había dicho en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces recordemos eso, hermanos, porque yo estoy 100% convencido, como les voy a decir al último del mensaje, que el mensaje de Pablo no era darles doctrina sobre los dones espirituales. Aun cuando usó eso para enseñarles, él quería corregir un problema más grande, un problema raíz que estaba causando todos los demás problemas. El propósito, una vez más, de la iglesia es dar gloria a Dios, compartir el evangelio, la edificación de los santos, y todos estos son un trabajo de amor. Todo esto es un trabajo de amor. Si tú dices que me amas,
observa mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Todo esto es un trabajo de amor. Amén. Entonces, versículo 26, el mensaje principal, todos los dones, todo cuando estemos reunidos, edificación de la iglesia. Versículo 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo da una orden. Si van a hablar en lenguas, que sean 2 o 3 cuando mucho, y uno a la vez. No se agarren como locos todos hablando al mismo tiempo. 2 o 3 a lo sumo, cuando mucho, cuando más, y uno a la vez, siempre y cuando haya intérprete. Sí, hemos visto en muchos videos de muchas congregaciones cómo se agarran como locos. Y nadie sabe lo que está pasando, pero todo el mundo está aplaudiendo. Porque en muchas congregaciones se ha vendido que el don de lenguas es que eres muy espiritual. Y no has sido bautizado por el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. ¿Sí? Pablo dice, en orden, 2 o 3 a lo sumo, uno por uno, y que haya quien interprete. Y si no hay quien interprete, cállense. Y váyanse a su casa y allá hablen todas las lenguas que quieran ustedes y Dios, uno a uno. Amén. Entonces, Pablo quiere que el ejercicio de estos dones sean una vez más, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Hay un lugar dentro del culto, dentro de la reunión de la iglesia para lenguas, siempre y cuando sea hecho en orden, siempre y cuando haya quien interprete. Pablo está pensando una vez más en la iglesia, porque el que habla en lenguas sin intérprete se está edificando a sí mismo, se está bendiciendo a sí mismo, pero no al resto de la congregación. Y como les dije, cuando estamos reunidos no hay lugar para individualismos, no hay. Todo lo que se hace dentro de el culto, dentro de la congregación, es para edificación de la iglesia. Van a estar hartos al terminar este mensaje de las veces que voy a decir para la edificación de la iglesia. Pero ese es el punto primordial y central de Pablo, para edificación de la iglesia. ¿Por qué insiste tanto Pablo en eso? Porque él quería que la iglesia creciera, pero hay algo más importante todavía, porque él declara que ese es el propósito para el cual el Espíritu Santo nos dio esos dones. Hacerlo de una manera desordenada o diferente es desobediencia directa a Dios. ¿Sí entendemos eso, hermanos? ¿Sí entendemos? Vamos a ver si es cierto. Entonces, somos llamados a no representar mal a Dios. Somos llamados, somos enviados en un sentido general. Somos apóstoles del Señor Jesucristo. En el sentido general de que la definición literal de apóstol es aquel que es enviado. Entonces todos somos enviados de Cristo, ¿sí o no? Id por tanto y haced esto y aquello, ¿no dijo el Señor? Por tanto, en un sentido amplio, todos somos apóstoles del Señor Jesús, todos somos enviados, todos somos representantes del Señor Jesús. Y somos llamados a representarlo correctamente. ¿Y qué pasa en el caso del don de lenguas, si se está haciendo en desorden? ¿Recuerdan lo que vimos la semana antepasada? ¿Qué pasa si un incrédulo entra a su congregación y los oye a toda la congregación hablando lenguas al mismo tiempo? Es decir, pues estos cuates están locos. Estos cuates están locos, estos cuates están igual que aquel templo al que voy, ¿sí? Que no son cristianos, pero que llegan al punto de éxtasis, que era lo común de las religiones paganas. Son lo mismo. ¿A qué vengo si es lo mismo que lo que veo allá? Y allá está más suave. Allá no me dicen que no haga esto, que no haga aquello. Allá mejor me quedo allá. Todo en orden y todo para edificación de la iglesia. Donde lenguas 2 o 3 a lo sumo, y uno por uno, y que haya intérprete. ¿Quedó claro?
Ok, versículos 29 al 33. Asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, que calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Una vez más, Pablo les va a dar una directiva, un imperativo. Si se trata del don de profecía, 2 o 3, no más de 2 o 3, y una vez más, uno por uno. ¿Sí? Dice, 2 o 3 a lo sumo. Y si alguien que está sentado, vamos a decir que aquí está Hugo y está Eddie y está Fausto y están profetizando, están recibiendo revelación del Señor, y de repente mi tocayo Carlos le llega una revelación del Señor. Dice Pablo, ok, si alguien que está sentado, por definición se entiende que los que están profetizando están de pie. ¿Sí? Entonces dice, si alguien de los que está sentados recibe revelación del Señor, recuerdan que vimos la semana pasada, antepasada, que la palabra que Pablo usa para profecía es una revelación divina. Es una revelación de algo oculto que el Señor le está revelando a alguien. La palabra no está usada en el sentido de lo que es compartir la palabra de Dios, al menos no en este contexto. Presentemente la usamos esa palabra para aquel que comparte la palabra de Dios. En el contexto de Primera de Corintios, la palabra que Pablo usa está hablando de una revelación directa de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento, recordamos cómo el Señor les hablaba, cómo el Señor les revelaba y les decía, vayan y hablen a este pueblo y díganle que esto va a pasar, que esto, que es el mismo contexto y es el mismo proceso. Entonces Pablo dice, si alguien que está sentado recibe revelación del Señor, que el que esté hablando, los que estén hablando se callen. Y entonces el que recibió la revelación, que está sentado, que no estaba revelando en ese o profetizando en ese momento, que se levante y empiece a compartir el mensaje que recibió del Señor. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de esto? Número 1, orden. Necesitamos orden dentro de la iglesia. Y eso es algo, hermanos, que a veces es difícil de entender. Si estamos en Cristo y tenemos libertad, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? Porque el Señor así nos lo manda. El Señor nos manda a que llevemos nuestros encuentros como en iglesia, nuestros cultos en orden. Por reverencia al Señor y por respeto a los incrédulos que pudieran venir. Por sus almas. Recuerden una cosa que a David y a mí nos repitieron la semana pasada cuando fuimos a este curso. Estamos tratando con almas. Y lo menos que queremos es presentarnos al Señor con la sangre de un alma. Porque esa persona o esas personas no vinieron al Señor por nuestra causa. ¿Sí recuerdan cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel? Y le dice, hijo de hombre, si yo te digo que vayas con aquel y le compartas y aquella persona, y vas y aquella persona no te cree, eres libre de la sangre de ese hombre. Pero si yo te digo, ve y no vas y esa persona se pierde, tú eres culpable de la sangre de ese hombre. De esa manera tenemos que pensar, hermanos. Estamos tratando con almas. Y todo lo que hagamos y digamos, el contexto aquí habla de adentro de la asamblea, pero también tenemos que verlo fuera de aquí. Tenemos que verlo fuera de aquí también. ¿Sí? Cuando David y yo estuvimos en la semana pasada en este seminario, estudiamos el libro de Amós.
Y ese libro habla sobre el juicio del Señor contra su pueblo, el reino del norte, Israel, porque se rehusó a obedecerle, se rehusó a, era un pueblo de cerviz dura, como decía el libro de la Torá, un pueblo de cerviz dura. Entonces el Señor eventualmente les declara juicio y les dice: prepárate a enfrentarte a tu Dios. Prepárate a enfrentarte a tu Dios. ¿Recuerdan quién fue el que dijo: oh, cosa horrible es caer en las manos del Dios vivo? Tenemos que estar bien conscientes. Todo lo que hagamos dentro y fuera puede tener consecuencias eternas. ¿Ok? Entonces Pablo quiere poner este orden. ¿Quiere poner este orden para qué? Para edificación de la iglesia, ¿sí? Y como reverencia y respeto a las cosas de Dios. Amén. Entonces, una cosa que es muy importante y que desafortunadamente lo hemos visto en gran parte del cuerpo de Cristo, primordialmente en las denominaciones más carismáticas, hemos visto un desorden total, donde parece gente que está convulsionándose, gente que está tirada en el suelo y está balbuceando, está haciendo muchas cosas. Pablo dice: no, el profeta tiene control del espíritu de profecía. En otras palabras, ¿qué está diciendo? El espíritu no va a tomar control de ti y te va a hacer cosas que tú no quieras hacer. ¿Sí? Pablo dice que el que tiene el don de profecía y el don de lenguas por default, podemos asumir, ninguno de esos dones toma control de aquel que tiene esos dones. En otras palabras, no puede decir el que tiene el don de profecía o el don de lenguas: es que no puedo controlarlo, es más fuerte que yo. Y una vez que viene a mí la profecía, tengo que actuar de tal o cual manera. Y una vez que empecé a hablar, si aquel recibió revelación, yo no puedo parar porque es más fuerte que yo. Pablo dice: no, el que tiene el don de profecía tiene control del espíritu de profecía. Esto no quiere decir que tenga control del Espíritu Santo, pero tiene control de ese don que el Espíritu Santo le ha dado. No hay excusa, dice Pablo, para que haya desorden dentro de la congregación. No hay excusa. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Pablo da una justificación teológica para lo que les está diciendo. ¿Y cuál es esa justificación? Dios es un Dios de orden. Y salirnos de ese orden es una falta directa contra aquel Dios de orden. Una vez más, la carne a veces se rehúsa a seguir cierto orden. Dicen, como les digo, es que yo soy en el Señor, y si soy en el Señor, soy libre. Tenemos libertad. Somos llamados a hacer las cosas en orden. Amén. Entonces, Pablo dice: el profeta tiene control sobre su don. El don no posee, el Espíritu Santo no posee en el sentido de que lo lleve a hacer cosas que él no quiera hacer. No puede usarlo como excusa. Como aquellos que dicen: ay, es que cuando el pastor me pega con el saco no puedo evitar caerme al suelo. No hay excusa. No hay excusa para esas personas, porque está escrito aquí. Amén. Entonces, con estas palabras de control, de orden, Pablo está elevando el culto cristiano. Y yo sé que a muchos les molesta la palabra culto, pero cuando digo culto es el servicio. Déjame cambiarle, porque a mí hasta hace poco me molestaba esa palabra.
Pablo eleva el servicio cristiano por encima de todos los servicios paganos, los cultos paganos de ese entonces, porque a esos cultos paganos los caracterizaba lo que llamaban el éxtasis. Llegaban a un punto de éxtasis donde todo se salía de control, donde todo mundo hacía lo que le placía, aventarse al suelo, brincar, gritar, reír. Era una locura total. Pablo dice, como cristianos somos llamados a ser diferentes, no solo en nuestra forma de vestir, de pensar, de hablar, sino hasta cómo llevar a cabo nuestros servicios cuando estamos reunidos. ¿Sí? Entonces Pablo está levantando el estatus de los servicios, de las reuniones cristianas, tanto en el ejercicio del don de lenguas como en el ejercicio del don de profecía. Somos llamados a hacerlo en orden. ¿Por qué? La justificación teológica, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y si ustedes son hijos, dijo el Señor en Juan 8, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. La misma nos dice a nosotros, si ustedes son hijos de Dios, las obras de vuestro Padre harán. Y si su Padre es un Dios de orden, ustedes van a ser cristianos de orden. Esa es la justificación teológica de Pablo para estos imperativos que les está dando. Van a ser ordenados en sus servicios. ¿Por qué? Porque su Padre es un Dios de orden y porque Él lo está ordenando. Y más adelante les va a decir, y si ustedes son cristianos espirituales, van a saber que lo que les digo proviene de Él. No es Pablo diciéndoles esto, es Pablo simplemente compartiéndoles las directivas que Dios quiere para su iglesia. Amén. Ok, venimos a lo que está un poco, versículos 34-35. Yo creí que iba a batallar más la primera vez que estudié este libro. Sí les he dicho que ya esta es la segunda, tercera vez que estudio este libro, ¿verdad? Y cada vez que lo estudio es algo nuevo. Entonces, aunque ya hayan leído, estudiado un libro, hermanos, les recomiendo, regresen, porque hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo. Versículo 34-35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Quedó entendido, verdad? Las mujeres que guarden silencio, no se les permite hablar. Amén, aleluya. Ok, hermanos, tengo que confesarles que desde la primera vez que estudié este libro, algo no me checaba. Algo no me checaba porque estos versículos 34-35 no tienen nada que ver con el tema de los dones. Pablo parece que viene hablando de dones, de repente toma una desviación, se va a hablar de las mujeres y luego regresa más adelante, en el 36 para adelante, a hablar otra vez de los dones. No me checaba. ¿Sí? Dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Pablo de repente se acordó o por qué? ¿Por qué Pablo introduce un tema diferente a lo que ha venido hablando desde el capítulo 12? Por dos versículos y luego regresa otra vez al tema. ¿Por qué hace eso? ¿Sí? Y la razón para esto, hermanos, es que aunque hay desacuerdo entre los estudiosos, es que estos versículos no pertenecen al libro. La posición que más sentido tiene, aun cuando no es la más aceptada, pero la que más sentido tiene, es que estos versículos fueron introducidos al libro por un editor. ¿Sí? Se asume por esta posición, se asume que esto era como una anotación al margen de alguno de los ¿cómo se dice? Manuscritos, y que a la hora de estar siendo transcrito,
No ha habido. Lo introdujo dentro del cuerpo de la carta o del libro, de la epístola. Como les digo, no es la posición más aceptada, pero es la posición que más sentido tiene. La posición que dice que esto era parte de la carta, la explicación de cómo ellos tienen que explicar o explican cómo es que Pablo hace esta desviación para regresarse, no tiene sentido alguno. Hacen lagartijas mentales y teológicas para poder justificar que eso es parte del libro. No tiene sentido lo que ellos explican. La posición, que es la que yo tomo, no quiero decir que es la que ustedes tienen que tomar, pero la posición que yo tomo porque tiene más sentido es, ¿sí?, que después de analizar todo el texto, el tema, el flujo de pensamiento, cómo está fluyendo desde el capítulo 12 hasta el final del capítulo 14, es que esto, una vez más, alguien que estaba transcribiendo la carta, si saben que todo esto se hacía a mano, recibió un manuscrito donde tenía anotaciones y decidió meterlo a la carta. ¿Sí? Tenemos toda una área dentro de la teología, dentro del estudio de las escrituras, que es lo que se llama el textual criticism, el crítica textual. Y es un grupo de estudiosos que se encargan de decir, ok, vamos a ver el tipo de literatura, el tipo de escritura que está usando el autor en toda la carta. ¿Se parecen estos versículos al resto? ¿Sí o no? Ok. El tema encaja con el resto del capítulo, ¿sí o no? Y basado en todo ese análisis llegan a un acuerdo de decir, basado en todo este análisis, basado en toda esta evidencia, la preponderancia de la evidencia nos dice que sí es parte de o no es parte de. David lo va a tener que hacer cuando llegue al capítulo 16 de Marcos. ¿Sí? Capítulo 8 de Juan es otro de esos capítulos que se ha debatido mucho. Pero aquí, hablando de estos, como les digo, la posición que más sentido me hizo a mí, porque tiene sentido, porque permite que el texto fluya, porque lo mantiene a Pablo en un solo tema, en lugar de tema, se sale, regresa, es ese, que alguien que transcribió el libro, le dieron el manuscrito tenía anotaciones en el margen y decidió introducirlos en la carta. ¿Por qué? El comentarista Gordon Fee lo dice de esta manera: en general, por lo tanto, el argumento contra estos versículos, o sea, que sean parte de la carta original, son sólidos, dice. Y encontrar una solución viable a su significado es tan difícil que parece mejor considerarlos como una inserción de un editor. De ser así, cabe suponer que las palabras fueron escritas, o sea, Gordon Fee dice, lo más seguro es que este editor tenía en mente lo que Pablo le había dicho a Timoteo en Timoteo 2, 9 al 15. Pablo le dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y así dice. Entonces, Gordon Fee dice, lo más seguro es que este editor tenía este pasaje que Pablo le comunica a Timoteo, que es muy parecido a lo que dicen los versículos 34 y 35, y asumió, pues es parte del pensamiento paulino, es parte del pensamiento de Pablo, por lo tanto, lo incluimos. Pero, una vez más, haciendo el análisis literario, haciendo el análisis textual, haciendo el análisis, lo más seguro es que no sea parte del texto original. Amén.
Esto, si le causa algún problema a alguien, podemos hablar de eso. A mí no me lo causa porque tenemos toda la metodología para analizar todo este tipo de pasajes problemáticos y llegar a una conclusión del por qué. Amén. Entonces, versículo 36 al 38, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Ven cómo si quitamos el 34 y el 35 fluye? Siguen los dones espirituales. Después en estos versículos va a llegar a cómo justifica y cómo debe ser recibido como verdad lo que Él les está diciendo, de los dones de profecía y de lenguas. Fluye el pensamiento, fluye la carta. Mientras mantener 34-35, Pablo está haciendo esto. Tiene que desviarse y luego tiene que regresar, que no tiene sentido alguno. ¿Ok? Entonces, Pablo regresa y les hace una de las cosas que tenemos que notar cuando estamos leyendo este tipo de cartas, especialmente, que son muy íntimas entre el autor y el que recibe esas cartas, es el tono de los versículos. Pablo aquí les está hablando de una forma muy irónica. ¿Que nada más a ustedes les llegó la palabra de Dios? ¿Se creen la última Coca-Cola del desierto? ¿Que nada más a ustedes les habló el Señor? ¿Recuerdan cuando Elías corre de Jezabel porque prometió que lo iba a matar? Que el Señor, después de que se fue corriendo como 40 días, el Señor lo confronta y le dice: ¿qué haces ahí? Levántate, collón. Y luego le dice: pues ¿qué te pasa? Y él empieza: no, que nada más yo quedo, dice, de todos los profetas, solamente yo quedo. Y el Señor le dice: tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Es lo mismo que le está diciendo el Señor, le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Acaso ustedes fueron los únicos que recibieron la palabra de Dios? ¿Se creen únicos? ¿Se creen tan especiales, tan espirituales? Pablo está usando un tono muy sarcástico para hablar aquí con ellos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solamente ha llegado? ¿Quién se creen? Pablo básicamente les está diciendo: ¿quién se creen ustedes? ¿Quién se creen que son? ¿Por qué se creen tan especiales, tan espirituales? Pablo está haciendo, una vez más, los está confrontando con su apostolado. Recordemos que había un grupo de gente dentro de la iglesia de Corintio, y en cada una de las partes mayores de la carta, Pablo los confronta en este tema: su apostolado, su autoridad sobre ellos, su autoridad apostólica sobre ellos. Y aquí lo va a hacer una vez más. ¿Sí? Recuerdan que en el capítulo 12 Pablo dice: el Señor ha dado, ¿qué fue lo primero que nombró? El Señor ha dado, el Espíritu ha dado profetas, y después sigue, apóstoles, y después profetas, y después maestros. Entonces Pablo les dice: yo soy profeta. Pablo está dando esta lista de mayor a menor. Él es, apóstol. Ando todo cuatrapeado, perdón. Él es apóstol. Yo soy apóstol. Yo tengo autoridad, aunque ustedes tengan el don de profecía, que no niega que lo tengan. Yo soy apóstol. Y dentro de las oficinas que el Espíritu estableció dentro de la iglesia, la oficina número 1 fue la de apóstol. Entonces Pablo dice: reconozcan que lo que les estoy diciendo viene del Señor, no viene de mí, viene del Señor. Sí, ustedes tienen el don de profecía, pero el Señor dio apóstoles y luego profetas. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les está dando a entender. Pero primero les tira estos dos arpones en la forma de preguntas retóricas.
La respuesta obviamente a una pregunta retórica es obvia. Obviamente la palabra de Dios no salió de ellos. Obviamente no nada más a ellos había llegado la palabra de Dios. Entonces no había razón por la cual ellos se sintieran únicos o hicieran tales abusos con las cosas de Dios. Se sintieran con el derecho de hacer toda clase de abusos con las cosas del Señor. Y tenemos que pensar, hermanos, cómo nos está hablando el Señor a nosotros en este momento. Y nos está diciendo, ¿se sienten especiales? ¿Se sienten muy espirituales para portarse de la manera en que se están portando? ¿Qué acaso la palabra procede de ustedes? ¿Qué acaso la palabra depende de ustedes? ¿Qué acaso el Señor requiere o necesita algo de ustedes? Hay dentro de la doctrina cristiana hay un atributo de Dios que se llama la aceidad de Dios. La aceidad de Dios, la doctrina dice que Dios es separado, fue el creador de todo y por tanto es separado de su creación. Es separado, está fuera de su creación. Por tanto, Dios no ocupa nada de su creación para ser Dios. Él era Dios antes de su creación, es Dios sin su creación y seguirá siendo Dios por una eternidad sin su creación. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que Pablo les está diciendo, ¿por qué se sienten tan especiales? ¿De dónde sacan esa arrogancia? ¿O se creen únicos dentro del cuerpo de Cristo? Y esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer cada uno de los que estamos aquí, hermanos. ¿Nos creemos únicos? ¿Creemos que el Señor nos necesita? El Señor hace lo que tiene que hacer a pesar de nosotros, no por nosotros o a través de nosotros. Lo hace a través de nosotros porque le place, pero lo hace a pesar de nosotros. Yo recuerdo un maestro que decía que si el Señor hubiera hecho las cosas sin nosotros ya hubiera terminado. Entonces Pablo les dice, los confronta, les dice, ¿qué se creen? ¿Quién se creen ustedes? ¿Sí? ¿Creen ustedes que son la fuente de donde se deriva toda verdad cristiana? ¿Son los iluminados? ¿Recuerdan cómo ellos valoraban el conocimiento? ¿Son ustedes que creen que son los únicos que tienen conocimiento en todo el cuerpo de Cristo? Una vez más, es la tercera vez en la carta donde Pablo los está confrontando con esa realidad. Ellos se creían espirituales, se creían sabios, ¿sí? Y aquí los confronta una vez más Pablo por su forma, por su proceder. Ahora, algo que a mí me causó problema cuando dice, mas el que ignora, ignore. No es muy claro. El que ignora, ignore. Entonces, también la semana pasada cuando estuvimos en este seminario, hay una parte del libro de Amós que no tenía sentido. Entonces, pues nos recordaron algo que hemos sabido por mucho tiempo y todos sabemos aquí, que tenemos que revisar cuando menos 2 o 3 traducciones para, cuando un versículo no nos hace sentido, ver si alguna otra traducción no lo puede traducir de manera que lo podamos entender. Y este es el punto que Pablo nos dice. La NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, nos dice, o lo traduce de esta manera, pero si alguien no reconoce esto, que la palabra es de Dios, él no es reconocido. ¿Ven cómo cambia el significado de más el que ignora, ignore? Contra, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. ¿Qué significa esto? 3 posiciones diferentes. Número 1, que no será reconocido por Dios, porque está rehusándose a reconocer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios.
Número 2, pudiera también significar que el que no reconoce esto, que se mantenga ignorante. O número 3, aquel que no reconoce esto, que sea ignorado por la congregación, que sea hecho a un lado por la congregación. El lenguaje no nos especifica cuál de las tres es correcta. La forma en que fue escrita en el original se puede tomar de una de estas tres maneras. Todas tienen sentido. Sí, no podemos decir dogmáticamente esto es lo que Pablo quería decir, pero puede ser cualquiera de esas tres. El punto central es que va a haber consecuencias para aquel que ignorara que esta era palabra de Dios. Amén. Y esa es también para nosotros, hermanos, todo aquel que ignore, todo aquel que no siga, no respeta, no obedezca la palabra de Dios, será ignorado, no será reconocido por Dios. Se mantendrá ignorante o eventualmente va a ser hecho a un lado por la congregación. Amén. Últimos versículos 39-40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo llega y hace un resumen rápido de lo que acaba de decir en los últimos capítulos. Todo hay lugar para hacer este don, aquel don, aquel don, aquel don, aquel don, pero hágase todo con orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y es el resumen de este capítulo, que todo se haga con orden. Y el propósito de todo esto, ¿qué es? La edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué nos llevamos? Ha habido mucha carne en estos capítulos. Hoy terminamos el tema de los dones. ¿Qué nos llevamos? Vamos a ir a la última. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que la estructura, la forma en que el autor acomoda su material, nos da una pista de acerca de qué es lo que nos quiere decir. Hay una estructura que se llama la estructura de sándwich, la estructura de emparedado. Es donde el autor, en forma de sándwich, pone un tema A, otro tema A, como los panes, y en medio de esos dos panes pone un tema B, en medio con forma de emparedado, en forma de sándwich. Cuando el autor hace esto, tenemos que entender que el enfoque, el mensaje principal del autor es el que está en medio. Del tema A, en este caso tenemos capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. ¿Podemos ir a la última, David? Y podemos ver, capítulo 12, está hablando de ¿qué? Los dones. Capítulo 13, en medio habla de el amor. Capítulo 14 habla de los dones, regresa a los dones. Entre los dos capítulos de los dones está el amor. 11 veces Pablo habla de edificación, consolación, enseñanza, exhortación, de seguir el amor. ¿Y qué hablar de todo lo que habla en el amor en el capítulo 13? El tema central de Pablo, el mensaje central de Pablo en esta estructura es el amor. Todo lo que se haga dentro de la congregación se debe de hacer por amor. Por eso Pablo repite una y otra vez, para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿Sí? El tema o la causa raíz de todos los problemas de los corintios era la falta de amor. Por eso había tanto abuso. ¿Recuerdan cuando hablamos de los abusos en la cena del Señor? ¿Cómo dice que los pudientes llegaban y se ponían borrachos y se comían toda la comida? Y los hermanos que no tenían nada llegaban y se quedaban con hambre. Porque los borrachos ya habían llegado a tomarse todo y a comerse todo. ¿De qué les habla eso? Falta de amor.
¿Sí? ¿Recuerdan? En esto de los dones, habla de que todos querían sobresalir sobre los demás. No les importaba si los demás se beneficiaban o no de su don. Ellos lo que querían era lucirse. Era una falta de amor. Divisiones, peleas, disensiones, maledicencias. Todo es causado por falta de amor. Ese es el principal problema que Pablo está atacando en la carta a los Corintios. La falta de amor. ¿Pudiéramos decir, hermanos, que en la iglesia de hoy en día hay falta de amor? Simplemente hay que preguntarnos, ¿hay divisiones? ¿Hay pleitos? ¿Hay abusos? No ha cambiado mucho, hermanos. La iglesia no ha cambiado mucho a través de los siglos. La aplicación que nos llevamos esta noche, y espero que sea una aplicación que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque Dios no solo quiere nuestras emociones, quiere nuestro cerebro. Amor, Dios es, y si tú eres hijo de tu Padre, vas a hacer las obras de tu Padre. Dios es amor. ¿Recuerdan el mensaje de David el domingo? ¿Quién estuvo aquí el domingo? ¿Recuerdan el mensaje de David el domingo? David, voltea a ver. Right on, brother. El único que se acordó. ¿Cuál es el principal mandamiento de la fe? Para probar al Señor le preguntaron. ¿Cuál es el principal mandamiento de la fe? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos principales mandamientos. Nótense cómo empiezan. Los dos. Amarás y amarás. En eso está concentrada toda la ley y los profetas. No ha cambiado mucho, hermanos. No ha cambiado mucho. Como les comentaba en el libro del profeta Amós, el reclamo del Señor es que estás abusando de tus hermanos. No te estás haciendo cargo de las viudas. No te estás haciendo cargo de los huérfanos. Estás vendiendo a tus hermanos a la esclavitud por dinero. Ese es el principal ingrediente que le falta a la iglesia. ¿Recuerdan qué se decía de la iglesia del primer siglo? Oh, vean cómo se amaban. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy en día. Lo que nos falta a la iglesia de hoy en día. Y esa es la aplicación que creo yo que debemos llevarnos esta noche, hermanos. Amor, pero no amor por nosotros, como dijo David el domingo. Ya tenemos mucho amor de ese. Amor por los demás. Especialmente dice la Biblia, por los hermanos de la fe. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque Padre, su palabra es viva, Señor, y nos encuentra donde quiera que estemos, Padre. Le damos gracias, Señor, porque una vez más nos ha confrontado, Señor, con la realidad de su palabra, con la verdad de su palabra, Señor, que usted quiere que nosotros seamos imitadores de usted. Que lleguemos, Señor, como dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es inmesurable, Señor. Su amor es interminable, Señor. Y, Señor, pedimos que nosotros seamos representantes dignos, Señor, de ese amor que usted tiene por sus hijos, Señor, y en general por su creación. Señor, que su Espíritu Santo nos redarguya, nos confronte, Señor, cuando mostremos falta de amor por nuestros hermanos y por nuestro prójimo, por el resto de nuestros prójimos, Señor. Pedimos que vaya con nosotros, que nos proteja, que sea
con nosotros, Señor, toda esta semana y en adelante, Señor, hasta que nos llame a su presencia. Pedimos, Señor, por todos los que están aquí, las familias representadas, por los que nos están viendo en línea también, Señor, de la misma manera, porque, Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.